Álvaro de Azuero, gracias por estar aquí con nosotros en otro tema importante para el conocimiento de la península de Azuero, para las provincias de Herrera y Los Santos. Ya usted sabe que semanalmente nos reunimos aquí para intercambiar ideas sobre la marcha de esta península, sobre algunos tópicos que pueden ser de interés colectivo. Bien, el tema de hoy, un tema importante que le ha dado mucho lustre, prestigio a la región por la forma de ser, el que tenemos en tapete, el tema 79, origen y evolución de la Junta Campesina. Este es un tópico interesante. Nadie debe dudar de que la Junta Campesina está viva, no como antes, pero está viva. Y de lo que se trata esta noche y en este tema es dilucidar un poco esa temática que hay detrás de esa expresión. Todos sabemos que la Junta es una expresión para hacer referencia a un trabajo colectivo, eh, un trabajo de grupo, que persigue algún objetivo, ¿no? Y es una institución social y cultural de la península. Si entendemos por institución toda forma organizativa que busca, digamos, satisfacer una necesidad colectiva. Y en las sociedades las instituciones surgen por eso, porque hay necesidades y esas formas organizativas, algunas mejor logradas que otras, porque en este país cuando uno habla de instituciones la gente piensa en los ministerios, pero hay muchas otras cosas en la sociedad nuestra que no son ministerios, pero que son instituciones. Y una de estas instituciones es la que nos ocupa hoy, es la Junta Campesina. Eh, y esto implica entender lo que es el campesino, que generalmente tenemos una visión de él así muy romántica, de decir que campesino es el que vive en el campo. Esa es una primera aproximación muy elemental al término. A nosotros nos interesa el campesino como, sí, alguien que vive en área rural, pero que tiene escasa relación, está poco integrado al sistema social, produce básicamente para sí mismo. Ese campesino que existía antes y que estaba ligado a la junta, tal y como nosotros la conocemos y la conocimos en tiempos anteriores, pero ese campesino prácticamente ya no existe. Eh, el campesino está bastante integrado, por no decir totalmente integrado al sistema social. Esto no significa que tenga todo satisfecho, pero sí está vinculado con el sistema social. Entonces, esa junta, como la vamos a describir, vamos a hacerla en dos etapas, ¿no? Entre la concepción de la junta campesina de antaño y lo que ha pasado con esa junta campesina en los tiempos actuales. Por eso estamos diciendo que el tema 79 es el origen y evolución de la junta campesina. Cómo surgió y cómo se ha ido transformando a través del tiempo. Bien, ahí tenemos que entrar a muchas cosas. Vamos a manejar aquí algunos elementos para comprender de a dónde nace este asunto de junta, que es un vocablo muy usado. Muy bien, eh, ¿cuál es la realidad? Y para entender la junta, hay que analizar entonces la realidad socioeconómica de ese hombre que en los últimos 500 años ha habitado la península, de ese hombre peninsular, de ese hombre mestizo, eh, que ha vivido muchas cosas a lo largo de los siglos. Y esa realidad socioeconómica es la piedra de toque para comprender precisamente a lo que conocemos como la Junta Campesina. Eh, lo primero que tenemos que decir que es una forma de trabajo colectivo híbrida, es decir,
la Junta no es una creación exclusiva en sus orígenes de un grupo humano. Ya hemos dicho aquí en múltiples ocasiones que el hombre que habita la península es producto básicamente de tres componentes. Esa presencia española que llega a partir del siglo XVI, el remanente fuerte indígena, eh, y después la llegada del negro colonial. Entonces, vamos a ver cómo esa junta va a tener mucho de híbrido, mucho de mestizo, como todas las cosas de esta península, desde pasando por el hombre a las canciones, a las danzas en general, al vestuario, a la gastronomía. Entonces, eh, la Junta responde a eso, porque sería muy aventurado decir que la Junta es toda española o que la Junta es una herencia estrictamente del negro colonial o que la Junta es producto de una herencia eh, 100% indígena, porque eso no sería cierto, ¿no? Y aquí en la península y fuera de la península, a veces somos muy dados a hacer afirmaciones categóricas sobre muchas cosas, como en el caso que yo veo de la pollera, por ejemplo, que algunos plantean la pollera como un vestuario típicamente español. Eh, yo no creo que eso tenga una validez, ¿no? Pero en algún momento tendremos que tocar este tema. Vamos a dejarlo para adelante. Lo que, lo que nos interesa aquí es hablar de esa junta, de esa realidad socioeconómica híbrida. Ese es un primer elemento. Una junta como un producto mestizo, híbrido. Una junta como la creación de diversas culturas que se amalgaman y crean esa forma organizativa. Eh, sí debíamos admitir que probablemente haya un componente fuerte de trabajo indígena, quizás en la Junta, pero esto como una hipótesis de trabajo, porque tampoco podemos afirmarlo de manera categórica. Eh, entonces, la junta viene siendo ese amasijo, ¿no? Pero ¿por qué surge? Esa es la pregunta. ¿Por qué en la península se crea esa forma organizativa que conocemos hoy día como junta? Y ahí tenemos que ir a los siglos anteriores para ver varias cosas. Ver, por ejemplo, la dispersión rural. Esto es un elemento muy importante para comprender la junta. La forma del poblamiento que hacen los españoles con los indígenas y luego el negro colonial en la zona. Esa manera de vivir eh, en áreas dispersas, casi siempre ligadas a proximidades de ríos o de quebradas, pero la gente vive disperso, la construcción de pequeñas haciendas aisladas unas de otras, y otro elemento importante de esa dispersión rural es el crecimiento lento de la población. Cuando estudiamos, por ejemplo, la península en términos demográficos, y aunque uno no puede confiar de las cifras del siglo XIX para atrás, sí son un indicador de lo que pasaba. Y cuando uno estudia ese problema demográfico, uno se da cuenta que nosotros tuvimos un crecimiento poblacional lento. Es más, hoy día, en toda la península, seguramente el censo arrojará una cifra que quizás puede estar arriba de 200.000 personas, el nuevo censo. ¿Ah? Pero de ahí para atrás hay un crecimiento lento porque se crean aldehuelas y pueblos alejados unos de otros. Eh, y hay un problema ligado entonces al trabajo.
Y por ahí es donde viene el asunto de la Junta. Eh, si aunamos toda esta cosa, si comprendemos, por ejemplo, que la población en la península no vino a recobrarse un poco, sino en el siglo XIX y realmente en el siglo XX. De ahí para atrás, las cifras que ustedes pueden manejar son de gente dispersa y de muy pocas personas según las cifras que uno pueda manejar. Eh, entonces, si eso lo liga usted al trabajo, a las necesidades que tenía la gente que habitaba la península, si usted lo liga, por ejemplo, a, al cultivo forzoso de españoles y de negros coloniales de, del maíz, del grano del maíz en la península, entonces comienza a, a comprender de a dónde viene la Junta. Y la verdad es que la Junta surge porque hay poca mano de obra, porque no hay los brazos suficientes en los siglos anteriores para acometer actividades eh, desde el punto de vista productivo que sean un poco más grandes que lo normal. Porque esos campesinos producían lo básico para consumir y un remanente para poder vender algo del maíz o de lo que fuese. Y con ese remanente comprar, por ejemplo, telas que aquí no se producía, producir otras cosas. Y ya vamos viendo entonces cómo va apareciendo en la península el perfil de la Junta. Eh, Quizás ayudó también el hecho de la misma geografía. Estamos hablando de una región de sabanas, de, en la región, por ejemplo, oriental, en la costa donde están los principales pueblos de Divisa a Punta Mala, vamos a encontrar gente viviendo en esta zona eh, eh, y la misma sabana, la misma existencia de pequeños cerros va a hacer que la comunicación sea un poco más mejor, quizás un poco más rápida cuando eh, los ríos que eran difíciles de pasar en invierno y la llegada del verano permitían muchas cosas. Y esto, la Junta va a estar ligada con el ciclo productivo del hombre que habita esta zona. Entonces son varias variables, son varios aspectos para comprender cómo surge, cuál es el origen de la Junta. Entonces, uno va a entender por qué hay diversas formas de Junta. Eh, Porque son diversas las necesidades. Por ejemplo, eh, una socuela, es decir, el desmontar la existencia de montes y de tumbar montes para sembrar maíz, por ejemplo, o posteriormente caña de azúcar y demás, si había dispersión, si había poca gente, alguien tuvo que ocurrírsele invitar a los demás para que le permitieran, por ejemplo, realizar su socuela, realizar su desmonte. Y aquí vamos a tener el origen de una variedad de junta, que es esta de la socuela, que es del desmontar eh, los árboles, de limpiar un poco la sabana en la cual se vivía para poder producir. Y las manos de obra mm, no alcanzaban, porque teníamos una familia que vivía dispersa. ¿Y a quién podía tener? Podía tener la esposa, los hijos. Eh, ¿Y cómo hacer para cosechar si se sembraba más? ¿Cómo hacer para tumbar el monte? Entonces,
como la gente se ubicaba en diferentes lugares de la península, viene la invitación para ello. La única manera era convocar a todo el mundo, juntarlos, de ahí viene el vocablo, juntarlos para poder hacer la actividad. Ese es el origen de la junta campesina, tal y como aquí la acabamos de definir hace un tiempo. Y también vamos a ver que cuando esas condiciones económicas, sociales y demás cambian, entonces la Junta va a evolucionar. Pero, pero no avancemos hasta allá. Veamos un momento, ¿verdad? Vamos a hacer un alto aquí eh, para saludar a los amigos que siempre nos comentan, nos escriben, siempre están interesados en poder expresar también a través de este programa el papel precisamente de la Junta. Permítame en un momento entrar aquí para lograr ver precisamente eh, a la gente que nos está siguiendo aquí en Ágora de Azuero. Estamos hablando, vamos a bajar aquí un poco el volumen, vamos a bajar un poco para poder atender. Bueno, a Nelly Montesa, mi querida amiga y catedrática universitaria, socióloga del área, Dina Mabel Solís, a Miguel González, dice saludos, igualmente a Luis Gustavo Saavedra desde Parita, muchas gracias al amigo Luis Gustavo Saavedra Villarreal, a Rogelio Pinilla Ruiz, que le da las noches a todo el mundo, habla de que la Junta era un esfuerzo de amigos y vecinos, Miguel González, entre otras personas. Marta Kimball, el amigo Eurípides Galástica naturalmente, de tierras del Austral, tierra pedacieña. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Tenemos aquí bueno, ya se hablamos a Miguel González, entre otros. Pero sigamos hablando, vamos a ir en la medida de que lo permite el tiempo, refiriéndonos a la Junta importante. Ya hemos visto los factores que llevan a la creación y es un trabajo colectivo. Eh, la Junta es una muestra de solidaridad, de gente que está dispersa por la región y que se une con otros para poder resolver algunos problemas. Por eso hablamos de esa variedad de juntas que tiene que ver con el desmonte. Pero una vez se ha sembrado, se produce el mismo fenómeno. Es decir, vamos a tener una junta para la cosecha. Eh, y esas juntas van a estar ligadas al ciclo del tiempo, que antiguamente en la península estaba bastante bien definido, porque el verano comenzaba a finales de noviembre para tiempo de Santa Catalina, eh, y se extendía casi hasta abril, cuando comenzaba nuevamente en mayo, y eso explica que surgieran juntas en esos periodos, en esos ciclos productivos que tenían que ver con la cosecha, que tenían que ver con el desmonte y que tenían que ver con muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, la cosecha va a ser otra manifestación de la Junta en la península. Y una que es la que más a veces se habla, es la Junta de Embarra, que a veces veo por ahí, hay gente que quiere como refinarse y dice la Junta de Embarre. Eso nunca existió en la península. Aquí todo el tiempo se llama Junta de Embarra, porque era de embarrar con tierra, ¿no? Eh, si hay una familia y hijos y se van a casar eh, y van a tener que tener una casa,
el mismo mecanismo va a funcionar. Entonces vamos a tener esa famosa junta de embarra para construir la vivienda, eh, y que va a hacer abaratar los costos, porque el objetivo, como eran casas de quincha, el objetivo no era tanto el prestigio de la casa, que lo hubo naturalmente, sino el tener una casa de quincha. Por eso todas estas cosas de la producción se van a reflejar en la Junta de Embarra. Y la Junta de Embarra va a ser una muestra del trabajo colectivo y de cómo esa gente que vive dispersa inicialmente va encontrando un mecanismo para hacer su casa. Eh, ya aquí dedicamos un tema anteriormente a hablar sobre la casa de Quincha, sobre los orígenes de la casa de Quincha, sobre eh, las mitologías que se han creado en torno a la casa de Quincha. Y en esa casa se va a producir el mismo fenómeno. Eh, y como eh, en la cosecha, en la construcción de la casa de Quincha, en la socuela, va a surgir un fenómeno interesante ligado a esa junta. Va a surgir un personaje que se va a conocer como el peón. Y el peón, por ejemplo, el peón Dao, porque inicialmente en estas juntas, el que iba a una junta regalaba su fuerza laboral. Por eso era un peón Dao, o sea, un peón regalado. Pero ojo, es un regalo que tú tienes que pagar en la junta. Y si yo voy a la cosecha del maíz o a la derriba, a la socuela, lo que fuese, eh, el dueño me debe un peón. Y es interesante que surgieran esas peonadas, porque el mismo concepto de peón está reflejando la estructura socioeconómica de la península. El peón no es más que un campesino pobre. Eh, si usted va al ajedrez, ¿quién es el peón? ¿Ah? El peón es el más débil en la jugada del ajedrez, que en el fondo es una expresión lúdica de diversión, de llevar a un tablero de ajedrez una guerra. Y son los que van a morir, porque yo voy a intercambiar un peón porque quiero avanzar. Eh, ese fenómeno es interesante aquí en la península, la existencia ligado a la junta del peón. Eh, porque como la mano de obra no valía mucho y no se había monetarizado, y la fuerza laboral que vamos a verla a partir del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad y comenzando el siglo XX, que es cuando realmente la gente va a recibir una remuneración que no va a ser en especies, sino que va a ser en dinero. Es decir, la economía se monetariza, que no era antes. No es que no existieran monedas antiguamente en la península, claro que existían, pero muchas cosas iban más allá de la moneda. Eh, por eso viene a jugar, viene a jugar un papel importante en esto. Y en esa junta de Embarra, en este caso, eh, la junta de Embarra va a ser unión de fuerza laboral, apoyo económico para hacer las cosas. Los que eran abandonados, que tenían que colocar las banderas arriba de la casa de Quincha y que tenían que donar algo, y los amigos donaban maíz, arroz, lo que fuese, prestaban el pilón, hacían las peroneras. Y entonces eh, la Junta también va a congregar algo, la gastronomía orejana, la gastronomía del hombre de la península va a brillar en la Junta. Y va a haber una división eh, de trabajo en la Junta
atendiendo al sexo. Los hombres en las labores fuertes de desmonte, los hombres batiendo el barro, cargando las pellas, y las mujeres haciendo la chiche junta, preparando la comida y toda una serie de aspectos de, que son interesantes ligados a la junta. Eh, y por eso la comida de la junta va a ser una comida basada en la res, básicamente basada en lo que era más barato en los siglos anteriores, que era matar una res. Las reses prácticamente no valían nada. Y en la junta para poder, eh, porque había gente que venía lejos y tenía muchas veces que quedarse y había que darle el desayuno, el almuerzo, la cena y quizás el desayuno cuando se iban. ¿Y qué iba uno a matar para ofrecer? Carne de res, con todas las variedades. Carne asada, carne en adobo. Y otra cosa que abundaba era el maíz. Entonces el bollo, entonces el tamal, ligado a la junta, ¿no? La junta no es solamente un trabajo colectivo, es la expresión sintetizada de lo que es la cultura del hombre del campo. Porque detrás de las juntas, detrás de esta actividad, surgía el baile y surgía el tamborito. Y había antes que se hiciera la junta de embarra, que preparar el maíz, que había que pilarlo, y comenzaban las piladeras. Y hay otro elemento sociológico hermosísimo de la junta, que la junta permitía que los jóvenes dispersos en la península, que porque no había muchos hombres, ni había muchas mujeres para casarse, la junta era el encuentro de esos jóvenes en las piladeras, por ejemplo, frente a frente. eh, Se reunían esos muchachos al calor de la junta y ahí surgían amores que ya se tenían, eh, miradas románticas, y no faltaba alguien que aprovechaba la junta para unirse con otro. Eh, y ahí jugaba un papel importante la comida, y ahí jugaba un papel importante los licores también, porque, porque esas chichas de junta golpeaban fuerte, eh, y surgía el chirrico, ese licor eh, hecho rústicamente en los campos, destilado, eh, porque no había otra cosa, porque no había recursos. Todo eso va a ser destruido. Mire usted, muchas veces cuando hablamos de la Junta, estamos pensando nada más en una que otra cosa, eh, pero hay demasiadas casas, porque las casas de quincha, incluso en los pueblos, también se hacían con juntas de embarra, eh, porque la gente que vivía en los pueblos no solamente vivía en Santa María, en Parita, en la Villa de los Santos, eh, en Las Tablas, en PC, posteriormente en Chitré, Monagrillo, etc. Eh, Había una forma de vida que estaba ligado precisamente a este sistema, a este mecanismo, a esta institución llamada Junta, en sus expresiones interesantes. Eh, en la Junta también el hombre y la mujer se lucen, porque en la derriba, por ejemplo, del monte, o en cargar la pella, o en ver quién daba con la pierna, quién cortaba mejor la pella, la hacía más grande, quién no se cansaba, había una promoción del hombre frente a la mujer. Y en la mujer que estaba en la cocina y que le correspondía también
eh, ofrecer la chicha en las juntas. A través de este mecanismo está el noviazgo, está el encuentro, así como lo vamos a ver en otros aspectos, por ejemplo, el papel de el pozo brocal y del pozo artesiano después. Ese pozo no solamente va a ser suministro de agua, ese pozo va a ser el encuentro de aquellos que se aman, de aquellos que saben que le gustan al otro y llegan ahí a cargar agua, a buscar cosas para hablar. Y ahí están las Celestinas, pero bueno, esa es materia de otro lado. Ese quizás sería materia de hablar cómo se casaban la gente de la península, pero un rol importante van a ser estas juntas eh, y sus variaciones que van a tener a lo largo del tiempo. Eh, Veamos entonces eh, qué pasa con eh, el caso de la Junta, ¿verdad? La Junta, la Junta de Embarra, la Junta de Socuela y demás expresiones interesantes, ¿no? Que nosotros estamos tratando de ver aquí. Dice Ronnie Solís, el profesor Ronnie Solís, interesante tema, como siempre. Matildo Alexis Escudero, Vergara, saludo, profesor, excelente tema y enfoque. Gracias, don Matildo. Rogelio Pinilla dice, la comida era sancocho de carne, arroz blanco, chicha de maíz llamada chicha de junta. También aparecía una que otra botellita de seco. Eh, También agrego a Camilo Corro, que está con nosotros, a todos aquellos que eh, les interesa este tema de lo que ha pasado con la Junta, porque casi siempre el tema no se ve desde este ángulo. El, el, los estudios que se han hecho de la Junta generalmente son eh, parciales, estudian la Junta como una cosa aislada del resto de la península. Hay sí trabajo interesante de la Junta como los de Zárate, de Manuel F. Zárate, que ya tenía otra visión en los años 50 y en los años 60. Eh, Interesante. ¿Qué es la Junta entonces? La Junta es el resumen de una filosofía de vida. Decíamos hace un rato, más que una labor colectiva. Hay una cultura que se imbrica en la Junta y que le permite y que va dándole el perfil al hombre que habita la península. Desde este punto de vista, desde este ángulo, es extraordinariamente, porque la Junta nos está demostrando una cosa importante, que el hombre campesino, que el hombre que vive en la costa también y que habita los principales pueblos, hay allí una solidaridad humana que había surgido a través del tiempo, eh, una visión de mundo que va a ser después política en el buen sentido del término, ¿no? Y que va a marcar la vida del hombre que habita estas, eh, estos parajes interioranos, ¿no? Eso es lo que explica muchas cosas. Una matanza de un cerdo de una familia que es usado por la familia, pero que la familia le envía carne, arroz o lo que fuese, sopa o lo que fuese, a los vecinos, incluso a los que vivían más distantes, eh, porque no era fácil la vida en el campo.
y esa vida en el campo necesitaba de una organización. Y esa organización clave es la que nos ocupa hoy, este tema. Ese es el asunto de la Junta de Embarra. Eh, Otro elemento es hermandad campesina, solidaridad, hermandad campesina, eh, trabajo en equipo. Cuando en la época actual algunos teóricos nos vienen a hablar del trabajo en equipo, aquí siempre hubo trabajo en equipo, eh, expresado de diversas maneras. Eh, Pero bueno, importa ahora eh, en el tema ver qué pasó con ese modelo y por qué evolucionó. Eh, la Junta la va a transformar el siglo XX, porque el siglo XX es de cambios sociales y culturales y económicos acelerados en la península, en todos los órdenes de la vida. Y ese modelo de trabajo colectivo en el siglo XX eh, va a evolucionar eh, violentamente, ¿no? Hace un momento hablamos de la introducción por ejemplo, del pago por jornal, de trabajar para vivir de la fuerza del trabajo. Esa concepción de la sociedad moderna va en desmedro del sistema de junta, eh, porque el asunto no es hacerlo colectivo, porque la era moderna lesiona la humanidad, la solidaridad del hombre que vive en la península y comienza a verlo como un asunto individualista. Bueno, ¿para qué voy a tumbar yo el monte? Que lo tumbe él si quiere, y si no, que se le dañe todo lo que tiene. ¿Para qué voy a meter yo a hacer una casa a otro? Si no tiene plata, que haga, que viva en un rancho, si acaso puede. Esa es la tónica eh, que va a lesionar el sistema de junta a lo largo del siglo XX. Y en el fondo, muchos elementos de esa junta van a evolucionar, pero en otro contexto. Eh, por ejemplo, si el abastecimiento de la comida en la junta estaba ligado a las matanzas, porque las matanzas se hacían para tener el alimento para darle comida a los que venían a hacer el trabajo colectivo. Eh, y las matanzas van a ser creación, por ejemplo, esas matanzas familiares, en el fondo eran una especie de junta, ya no en el sentido en que lo hemos visto aquí. Eh, Eso explica que a partir de mediados del siglo XX, es decir, de la década del 50, elementos de las juntas van a ser sacados de su contexto. Van a ser un remanente, si usted quiere, folclórico, que ya no van a ser folclórico, sino que van a ser utilizados con otro sentido. Ese es el caso de las matanzas. Y de las matanzas para dar comida gratis, se pasa a las matanzas como negocio. Y eso se va a incrementar sobre todo en los años 70, 80, 90. Y va a estar ligado con la fiesta. Así como las danzas, los vestidos van a evolucionar, ese modelo de la Junta va a ser trastocado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en los años que van del siglo XXI. Es decir, elementos de la Junta se mercantilizan. Las cosas de la Junta se convierten en un negocio.
Por eso cuando se va desarrollando el carnaval en Azuero, a partir de los años 50, la gente comienza a utilizar la junta, las matanzas, ya no como un mecanismo tradicional, sino como una forma de recaudar fondos. Y no estoy diciendo que sea malo. Lo que estamos analizando aquí es cómo ese elemento de la junta cambia y se convierte en otra cosa. Y cómo ese concepto de la junta, ligado, por ejemplo, al acordeón interiorano y al acordeón peninsular, eh, se saca de la junta y se mete en la fiesta. Y se comienza a hablar del peón en los bailes. Fulano es tal que sí paga peón. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver con la junta que hemos visto, ¿no? Es una adulteración del concepto original nacido de la junta y convertido en otra cosa. Eh, bien, eh, la colectividad da paso al individualismo. La junta se adultera en el siglo XX, eh, porque también está ligado a la economía. Y aquí hay algo interesante. Cuando el país atraviesa por crisis económicas serias, cuando en la región la situación económica se pone más dura, ¿qué cree usted que surge? La junta. Y es un fenómeno que estamos viendo en la época contemporánea. En los últimos tiempos están surgiendo juntas, eh, por ejemplo, para la cosecha del arroz. Y, y cosa interesante, la situación social y económica de la península está llevando a la gente a resucitar la junta de Embarra, ¿ah? A que sea ahora un poco más frecuente la existencia de estos tipos de junta. Eh, claro, en otro contexto, ¿no? Y la junta siempre se ha visto como un fenómeno del folclore regional. Claro que es un fenómeno del folclore regional, pero es un fenómeno económico, es un fenómeno sociológico, es un problema de la cultura, es un problema de la transformación que históricamente ha vivido la península y elementos que van a cambiar en este periodo que tantas veces hemos mencionado. Porque si usted quiere comprender las transformaciones en la península, entonces mire lo que pasa en los años 50. Esa década de 40, 50, comenzando el 60, quizás hasta el primer lustro, es clave para entender muchas cosas que van a suceder en la cultura y en la sociedad del hombre que habita esta península, ¿no? Eh, y hay una cabanga, una nostalgia del hombre peninsular por los fenómenos de la Junta, que usted va a ver cómo van a ser reconocidos en las décimas. Eh, por eso vamos a ver cómo la Junta va a estar ligada a los cantos, como una especie de añoranza del pasado, eh, de un sistema económico eh, muy distinto al que vivieron los abuelos o al que vivieron los bisabuelos. Eh, la Junta está muy bien descrita por Belisario Porras, afortunadamente. Una estampa de la Junta de la segunda mitad del siglo XIX, antes que esto se desmoronara, como va a suceder a partir del siglo XX. La encuentra usted en el Orejano de Belisario Porras, que nada más tiene que ponerlo en un buscador cualquiera, el Orejano de Porras, y le va a aparecer el texto. Y lo puede leer gratuitamente. Pero bien,
Eh, Eso es lo que nos interesa aquí desde el punto de vista de la Junta. Eduviges Barahona dice, hay que hacer el esfuerzo para mantener la matanza tradicional. Evidentemente, eh, que eso tiene toda la razón en ese sentido, ¿no? Eh, Agradezco a José Luis Vergara Barrios, que también nos sigue, Alejandro Castillo Sanjur, Manuel Salvador Gutiérrez, Camilo Corro, Tatiana Lombardo, Matildo Escudero, que ya lo mencionamos, eh, Rogelio Pinilla Ruiz, que hace unos comentarios sobre la planificación de la Junta. Claro que había que hacerlo con mucho tiempo y había que moverse a caballo, al menos cuando las carreteras no habían sido construidas todavía. Era una movilización para amigos y familiares que vivían distantes, que había que avisarle con tiempo que viniesen a la Junta. Cualesquiera de las manifestaciones que aquí hemos tratado de describir muy someramente, porque no hay tiempo para más, ¿verdad? Eh, ¿Hacia dónde va la Junta? Podría ser eh, la pregunta importante. La, ha cambiado mucho la Junta, como hemos dicho ya con anterioridad, tanto en su forma como en el fondo. Y me preocupa más el fondo de la Junta. Porque mire hasta dónde podemos calibrar el influjo de la Junta. Porque cuando uno estudia, por ejemplo, las cooperativas del área, uno ve el éxito de las cooperativas en la península. Y ese éxito nace de que hay una experiencia de siglos de trabajar en la Junta. Y una cooperativa no es más que una junta para resolver, y hasta este término ha sido llevado a muchas cosas, la junta directiva y cosas por el estilo que vemos en la época contemporánea. Eh, Creo que hay la necesidad de estudiar la junta en la época contemporánea como una enseñanza. Los jóvenes han oído hablar de la junta, han podido asistir a una que otra junta, pero no saben cuál es el origen. Y estudiar la junta es, en el fondo, explicarles cómo vivían sus abuelos, cómo era la sociedad de antaño, cuáles eran las características de aquella época, ¿no? Lo que pasa es que en la educación a veces estamos demasiado entretenidos, eh, ilusionados por otras cosas, que nos obnubilan el pensamiento de los jóvenes. Y yo he tenido la experiencia en la universidad de ver cómo los muchachos, cuando uno le habla de estos temas, realmente les apasiona, porque ellos no sabían de dónde venían ni cómo era este tipo de cosas. Rogelio Espino está con nosotros, María Mata Franceschi, distinguida catedrática universitaria allá en Chiriquí, en las Tierras Altas, saludo para ella. Eh, Está Gloribel González, dice Gloribel que era una época de gente sana, que eh, ofrecía su ayuda para resolver problemas. Veamos entonces eh, este caso. Vamos a ver si vemos ahora alguna otra gente que está por aquí. Linet González, Wilfredo Cortés, a nuestra compañera de secundaria Fidedigna Solís, María Sael Montenegro, Jorge Castro Peralta. Castro Peralta dice que también se hablaba de ganar el peón o peón, lo cual ahora se usa para la fiesta. Hemos hecho un comentario precisamente sobre eso. Eduviges Barahona dice que hay otra figura ligada a la escasez de mano de obra y de circulante, es ganar y pagar el peón. Sí,
Efectivamente, ese es el asunto. Eh, Gloribel González dice que la Junta fueron verdaderos encuentros de trabajo donde ayudaban amigos y conocidos, tiempos aquellos. Eh, Rogelio Pinilla dice que se colectaban todos los materiales, tierra, agua, paja, en efecto, en el caso de la Junta de Embarra. Rafael Benavides Iturralde, nuestro saludo a José Domínguez, Ailen de la Cruz, Digna Martínez, eh, y tantos otros que nos escriben y están siempre atentos a este tema. Este tema de hoy, eh, hay que dignificar la Junta, y he visto juntas para algo que el hombre de antaño nunca se imaginó en Azuero. Juntas para reforestar. Y ese vocablo podemos darle un sentido, digamos, más noble que el que históricamente le han querido dar. Yo siento que estamos frente a una expresión del hombre de la península que tenemos que valorar, eh, como ha sucedido con las cooperativas que le han dado otro sentido positivo, porque no es que nos vamos a quedar en la época de antaño de la Junta, eh, exactamente como era, porque eso es imposible, pero sí podemos dignificarla y ligarla a mecanismos colectivos que permitan en la península resolver los problemas. Cuando aquí hacen una protesta, lo que uno ve es una junta de, de otra manera, una junta más de tipo política, en el buen sentido de la palabra. Este es Ágora de Azuero, su programa con temas atinentes a la península y que aquí nosotros hemos querido desarrollar esta noche. Hemos querido ofrecerles eh, quizás una versión diferente de la Junta, añadir otros elementos que ya usted conoce, que nos permitan comprender eh, cómo hemos pasado de un trabajo colectivo a un trabajo más de tipo individual, eh, y comparar los dos sistemas económicos, sin decir que este es mejor que el otro, pero sí aprendiendo de los dos. Y la Junta es un sistema importante para todos nosotros. Con suerte nos vamos a encontrar la próxima semana en otro tema precisamente de Ágora de Azuero. Muchas gracias por estar aquí.